Vamos a comenzar. Adelante, mi estimada. Bueno. Ojalá y puedan cerrar sus micrófonos. Gracias. Gracias por cerrar sus micrófonos. Qué amables. Gracias. Gracias, gracias. Sheila, adelante, le escuchamos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el deporte. Joseph Addison. Bueno, mi investigación se basa en el sistema de estrategias didácticas para mejorar la lectoescritura con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de 10º EGB, específicamente en el área de lengua y literatura, dentro de la unidad educativa Rafael Aguilar Pesantes en el presente periodo. En cuanto a la realidad, necesidad y situación problemática que me he basado, las primeras variables y características que he tomado como importantes y más considerables se basan en la realidad, que es la lectura y la escritura, que ha sido un pilar fundamental para que los estudiantes se comprendan y sepan lo que son las destrezas y más que todo los contenidos que se basa el presente año lectivo que se trata. Los centros educativos no motivan adecuadamente la lectoescritura debido a que no conocen estas nuevas tecnologías de información, lo que provoca en estudiantes el desinterés por leer cualquier texto, cualquier cuento, entre otras cosas. En cuanto a la enseñanza-aprendizaje que se emplea, es importante mencionar que es una educación tradicional, la cual no coadyuva a mejorar estas destrezas y más que todo al interés, a generar el interés que se requiere. Asimismo, la falta de vinculación de las tecnologías de información y comunicación con el aprendizaje que se tiene actualmente en las aulas de clase, especialmente en el área de lengua y literatura. Basados en la necesidad que tengo en mi investigación, se puede mencionar que los docentes necesitan potenciar su interés hacia las lecturas acordes a su edad. Eso es importante mencionar, que los estudiantes necesitan tener cuentos acordes al tema de interés que ellos están basando y a la edad que ellos mantienen. Situación problemática en los centros educativos, los estudiantes presentan un déficit considerable en cuanto a la lectoescritura y esto se puede reflejar tranquilamente en el PISA. Por ende, se necesita fortalecer y recalcar nuevamente en el área de lengua y literatura para reforzar su formación como ente motivador, participativo e interactivo. Como relación problema, objeto y objetivo, en primera se ha planteado el problema, cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de 10º EGB de la unidad educativa Rafael Aguilar Pesantes, dentro del área de lengua y literatura en el periodo actual. Como objeto de investigación, se plantea mejorar la enseñanza-aprendizaje a través del proceso de la lectoescritura con el apoyo de las tecnologías de información en estudiantes de 10º EGB en la ciudad de Cuenca, Ecuador. El objetivo de este proyecto es realizar un sistema de estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura con el apoyo de las tecnologías. En cuanto a la contextualización, tenemos algunas variables que vale la pena recalcar, como las estrategias metodológicas que, a decir de Quirós, se basan en las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. Es decir, que todo lo que ellos establezcan en este momento, las técnicas que se basen, tengan un mejor resultado en un óptimo tiempo. En cuanto a la lectoescritura, esto se basa en mejorar, en comprender la lectura, escribir mejor. Esto coadyuvará, y en palabras como les mencionó de Brito, el abordaje integral de la lectura y la escritura, lo que hace necesario que las comunidades educativas sean capaces de construir nuevas formas de comunicación y más que todo nuevas formas de aprendizaje con la finalidad de tener una mejor comprensión. En cuanto a las tecnologías de información y comunicación, que sabemos que es una herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje, a decir de Cabero, él menciona que las tecnologías de información y comunicación
giran en torno a 3 medios básicos, los cuales son la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, las cuales deben girar en un mismo eje para lograr más que todo una participación interactiva y cohesionada, referente al aprendizaje que se logra. Por ende, toda esta fusión de las estrategias metodológicas, la lectoescritura y las tecnologías de información ayudarán a la motivación a la lectura y por ende, asimismo, se va a lograr una mejor ortografía, una mejor expresión, entre otras cosas, entre los estudiantes. En cuanto a la metodología, como enfoque se tiene en la investigación cualitativa debido a que se busca conocer las opiniones de los estudiantes, lo que ellos piensan en ese momento, lo que ellos conocen referente a la lectoescritura, la motivación que ellos tienen, eso se va a reflejar dentro de las conclusiones y recomendaciones en el proyecto que se está desarrollando. En cuanto a la población, se ha mencionado que el grupo de estudio es de 10º EGB de la unidad educativa Rafael Aguilar Pesantes, teniendo como población 33 estudiantes, 20 hombres y 13 mujeres del presente año lectivo. Asimismo, en los métodos, cabe mencionar que se va a utilizar la etnográfica, inductivo, mediante el análisis y la observación, considerable dependiendo cómo los estudiantes vayan avanzando de acuerdo a las estrategias que se vayan planteando. Técnicas de instrumentos. La técnica a emplearse es la observación, como se había mencionado, la cual va a servir para contrastar las experiencias frente a las estrategias y didácticas propuestas por los estudiantes. Asimismo, en cuanto a los instrumentos de evaluación, se utilizará la lista de cotejo, es decir, una rúbrica, la cual se analizará el resultado que ellos han obtenido mediante las estrategias aplicadas durante todo este proceso. Al inicio del tercer parcial se había propuesto ya lo que tiene que ver con una evaluación diagnóstica, la cual se puede evidenciar a continuación, que son 10 preguntas, cuales tienen diferentes variables. En cuanto a esto, tenemos los resultados y se está focalizando lo que logró más porcentaje. Tenemos entre las variables que se les preguntó la frecuencia que ellos tienen para leer, el interés y más que todo las temáticas con las que ellos se fusionan para poder más que todo leer en ese momento, comprender y las estrategias que ellos en cuanto a las estrategias, lo que se ha desarrollado hasta el momento es el taller de escritura creativa, el cual obviamente fue dirigido a estudiantes de 10º año de educación general básica, con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación, la cual tuvo la finalidad de incentivar la lectoescritura. El objetivo de este taller fue fomentar la creatividad y la expresión escrita en los estudiantes de 10º EGB de la unidad educativa Rafael Aguilar Pesantes dentro del área de lengua y literatura en el presente periodo. Asimismo, vale mencionar que en estos momentos actualmente gracias a este taller y a las eventualidades, a todas las cuestiones que se ha tenido que desarrollar, un estudiante del grupo de 10º se encuentra participando en un microcuento establecido por la UNAE 2023, denominado Escribe tu microcuento. 1 minuto. Asimismo, por último, se dio a conocer otra estrategia de la Casa Abierta en la Fiesta de la Lectura, en la cual se elaboraron diferentes stands, los cuales pueden ver. Y por último, y lo más importante, que se pudo evidenciar que los estudiantes mostraron más interés con los códigos QR a leer y podemos verlo tranquilamente. Estas son las conclusiones que se pudieron establecer hasta el momento en cuanto al proyecto de investigación. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias y muchas felicidades, estimada Sheila. Te ovacionamos, te reconocemos y todo lo hacemos por las distintas formas en que lo podemos hacer, ya sea por los iconos que tenemos aquí en Zoom o por los mensajes que podemos estar colocando en los comentarios. Y muchas gracias, muchas felicidades por tu disertación, por tu presentación. Qué amable. Gracias. En este momento tenemos a ti, Sheila, muchas gracias.
A Alfredo Anzoátegui Montoya. Adelante, Alfredo, este es tu tiempo. Muy bien, Alfredo, ¿está con nosotros, Alfredo? Mi estimado Alfredo. Vamos a ver si se encuentra aquí con nosotros, Alfredo. Bien, si no tenemos a Alfredo en este momento, pasaremos con la siguiente persona. Estoy, estimado doctor. Adelante, por favor, comparta su presentación y comenzamos. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Alfredo. Muy buenas noches, estimado doctor Adán Tovar. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi tema es tendencias y irregularidades de lectoescritura en estudiantes de bachillerato. Yo soy Alfredo Severo Anzoátegui Montoya y mi tutor es el doctor Rafael Ortiz. Con fecha de hoy, y bueno, pertenezco al grupo DCE1 con sede Ecuador. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo contribuir al proceso de formación de habilidades de lectoescritura y hábitos lectores en estudiantes del segundo bachillerato de la unidad educativa Juan León Mera de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador? El objeto de estudio: proceso de formación de habilidades de lectoescritura y hábitos lectores en estudiantes del segundo bachillerato de la unidad educativa Juan León Mera de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. Tenemos aquí un sistema categorial conceptual de los conceptos generales, particulares y singulares. Estos son los principales. Y bueno, por acá tenemos conceptos singulares. Y estos conceptos singulares, pues, su definición es una definición propia. Vamos a ver el proceso de habilidades de lectoescritura. El proceso de habilidades de formación de habilidades de lectoescritura consiste en potenciar las habilidades básicas del pensamiento crítico, motrices, lingüísticas, informacionales, las macros de destreza: saber escuchar, saber hablar, saber leer, saber escribir, entre otras, para el aprendizaje permanente en jóvenes de bachillerato. Luego tenemos el proceso de hábitos lectores, y el proceso de hábitos lectores tiene que ver con los distintos factores, como el proceso lector, la velocidad para leer un número determinado de palabras por minuto, con una comprensión lectora de un 95 al 100%. O sea que el estudiante de bachillerato puede alcanzar un dominio lector, escritor, siempre y cuando existan las condiciones internas y externas favorables. A continuación, tenemos una tabla de sistematización teórica en la cual se fundamenta nuestro estudio. Y aquí constan, pues, teóricos como Vygotsky y su teoría del enfoque sociocultural. Tenemos a Juan Amos Khomeini, su principio de la educación universal, a Piaget y la teoría psicogénica. Tenemos también a Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, con la construcción del conocimiento sobre la lengua escrita. Daniel Casani y el enfoque sociocultural, y otros más que complementan este cuadro. Es importante también este cuadro relacional de las preguntas científicas. De la primera pregunta: ¿cuáles son las tendencias conceptuales teóricas e históricas
del proceso de formación de habilidades de lectoescritura y hábitos lectores a nivel nacional e internacional. Más adelante responderemos a esa pregunta. Y aquí tenemos, estimado doctor y compañero, las regularidades teóricas y tendencias encontradas. Desde la escritura rupestre hasta la era digital ha ido cambiando la escritura. Primero en piedra, papiros, pergaminos, tablillas, pizarras, papel, pantalla. El cambio no solamente ha sido de soporte, en que el ser humano ha buscado siempre, desde tiempos de los copistas hasta nuestros días, en los cuales hablamos de metaverso y ChatGPT. Y no solo han cambiado los medios de lectura, sino de escritura también. Sus funciones, sus objetivos, sus distintas concepciones también se han visto adaptándose a la realidad educativa de los diversos tiempos. Las regularidades en cuanto al hábito lector. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pudo ser en España durante los años 80, y se ha tomado como referencia a España, pues por ser un país que más información ha brindado al respecto de esto. Entonces, la conclusión de aquí es que los adultos como los jóvenes, solo la mitad de la población lee, de acuerdo con estos autores allí señalados. Siguiendo con las regularidades y las tendencias encontradas, tenemos la redefinición del concepto de lectura al que se está asistiendo en la actualidad. Marca la existencia de una tendencia que opta por un concepto de lectura en sentido más amplio, de acuerdo con el informe PISA 2018. Y también, siguiendo en el mismo tema de las regularidades teóricas, es evidente que existe una mutación, una transformación de los conceptos de lectura y escritura, también del aprendizaje al respecto. Gordon señala, 2015, que existe una editorialización de la web donde predomina la lectura fragmentaria, menos lineal, menos profunda, pero más extensiva, y donde son de gran importancia las derivaciones multimedia. Una lectura social comentada, compartida en las redes sociales, enriquecida por la escritura de los lectores contribuyentes. Y siguiendo la misma huella de las tendencias y las regularidades, una lectura conectada debido al desarrollo de la computación en la nube, una nueva forma de alojar programas, archivos o sistemas operativos que gobiernan las máquinas. Del 0 al 10. Una mutación de los dispositivos de lectura que se pueden agrupar en computadoras o en notebook, lectores de tintas electrónicas, smartphones y tabletas, así como tecnologías de almacenamiento. En cuanto a las regularidades teóricas en Ecuador, como a nivel internacional, en los primeros tiempos la lectura y la escritura marcha por separado. Al inicio era así, por lo que en los comienzos no podemos hablar de lectoescritura. Y lo que es peor aún, de habilidades. En Ecuador la lectura y la escritura siempre estuvieron enlazadas a las diferentes campañas de alfabetización. Claro que alfabetización es un concepto muy ligado a la lectoescritura. Un minuto. Bien, entonces seguimos con más. Son algunas, pero quiero detenerme aquí en la conclusión con el minuto que me queda, que podemos afirmar que existen varias teorías, pero que no exponen a cabalidad el problema investigado, tanto a nivel internacional como nacional. En este proceso se necesita asistir a componentes teóricos generales para desarrollar una nueva teoría que brinde solución a dicho problema de la presente investigación educativa, por lo que es vital continuar realizando
la presente indagación. Y ahí tenemos la bibliografía. Bueno, y les agradezco a todos por su atención. Gracias a ti, mi estimado Alfredo. Muchas gracias por tu disertación, por compartirnos de tu interesante investigación y lo que hasta este momento tienes como un sustantivo avance. Muchas felicidades y en buena hora para que podamos seguir avanzando en esta investigación y seguro que más adelante encontraremos resultados extraordinarios. Muchas gracias y excelente. Gracias a usted, estimado doctor y estimados compañeros. Un placer. Y vamos en este momento a escuchar a Livia Victoria Mora Tembre. Adelante, Livia Victoria, es su tiempo. Muy bien, Livia Victoria está con nosotros. Adelante, Livia. Livia Victoria. Aquí estoy, doctor. Excelente, Livia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Adelante con su presentación. Buenas tardes a todos. Mi tema es mi encuentro con la lectoescritura en primer grado. Soy Livia Victoria Mora Tembre, soy del grupo 7 del doctorado en Ciencias de la Educación. Este documento que estamos trabajando fue fundamentado en una investigación con un modelo para adquirir la lectoescritura en niños de primer grado, comprendidos en edades de 6 a 7 años. Hasta el momento, ya que los modelos empleados para la lectoescritura son deficientes o son insuficientes, y esto ha provocado una decodificación en lo que los niños leen y no en realidad una comprensión de lo que están leyendo, por lo cual han obstaculizado su aprendizaje. Perdón. Dice, leer y escribir son 2 de las 4 habilidades comunicativas del ser humano que en su conjunto hacen el lenguaje. El lenguaje es el medio que ha permitido a la comunicación entre los humanos desde tiempos remotos. Existen varios métodos de enseñanza de la lectoescritura donde los docentes se pierden. Entre tanto material, mezclan varios métodos. No quiere decir esto que está mal, sino que no llevan una secuencia para que el alumno pueda aterrizar con una habilidad lectora. El interés y el gusto por la lectura y la escritura determinan en gran medida la comprensión y la construcción de significados, por lo cual nuestra realidad es que los alumnos de primer grado de la escuela primaria Tierra y Libertad en la ciudad de Cancún muestran dificultades para la adquisición de la lectura y la escritura, usando diferentes métodos y en su vida académica, teniendo resultados la falta de comprensión lectora y la decodificación de textos al momento de realizar una lectura de palabras o de textos. La necesidad que tenemos es que los alumnos de primer grado de primaria concluyan este grado y puedan dominar en su totalidad la lectura y la escritura para poder adquirir los nuevos conocimientos en el grado siguiente y los aprendizajes que se les enseñan en ese grado para poder continuar de manera favorable el siguiente grado escolar. La situación problemática es que no todos los alumnos alcanzan la lectoescritura al final del ciclo escolar en primer grado. El método tradicional silábico que comúnmente utilizamos en las primarias para aprender a leer y escribir han sido una barrera de aprendizaje para su desempeño académico de los niños. ¿Cómo
¿Cómo contribuir al proceso de formación en lectoescritura en el primer grado? Con el método de los 20 días para consolidar las habilidades del español en la Escuela Tierra y Libertad de Cancún. El objeto, proceso de formación en lectoescritura de los estudiantes de primer grado con el método de los 20 días en asignatura de español en Escuela Primaria Tierra y Libertad. El objetivo, desarrollar un método del proceso de formación en lectoescritura para estudiantes de primer grado en la asignatura de español con el método de los 20 días, que permita su implementación mediante un proyecto en Escuela Primaria Tierra y Libertad. Este método se tomó como base debido a que es un método muy llamativo que dice que en 20 días el niño ya podrá leer y escribir correctamente. Se presenta la relación entre el proceso de adquisición de la lectura y la escritura de los niños en primer grado de educación primaria para determinar si el método que se emplea durante el proceso contribuye al alcance de la comprensión de los aprendizajes esperados o de lo contrario identificar qué cambios se requiere en la formación de implementarlo. Esto es con tal de que el niño no aprenda nada más a memorizar y repetir las sílabas, sino que en realidad al leer comprenda que cada sílaba forma parte de una palabra y una palabra forma parte de una oración. Y así sucesivamente formar el texto. De aquí nos vamos al marco teórico. Tuvimos en cuenta lo que son las teorías de aprendizaje cognitiva de Jean Piaget, donde el aprendizaje se da en el niño cuando se encuentra en la etapa que le concierne de acuerdo a su edad, definida para aprender. También tenemos la teoría cognitiva del aprendizaje y su influencia en el proceso de lectura de Vygotsky. La relación para el desarrollo y el aprendizaje en los niños puede reducirse a 3 posiciones teóricas muy importantes que maneja Vygotsky. Y la teoría cognitiva, de acuerdo a David Perkins, en 1942, desarrolló su trabajo bajo la premisa de que se debe hacer visible lo invisible. Tipos de métodos científicos. Tenemos 3 tipos de métodos. El alfabético, donde su conocimiento se basa en el abecedario. El silábico, la composición de unidades, superiores sílabas y de ahí palabras. O el fonético, combina gramefas con fonemas. Quiere decir que no vamos a enseñar conforme al sonido de la letra, sino al sonido de la sílaba. Y el estudio tendencial que tenemos es que la lectura y la escritura tienen que ser para el niño una herramienta indispensable, la cual ayudará a formar como un ser autónomo. Los alumnos aprenden a desarrollar las aptitudes de lectoescritura, comprensión y redacción, cuando les estimulan el interés por parte del docente o cuando las actividades que se realizan tienen sentido para él. No solo tienen que leer para resolver una actividad, sino leer para que ellos tengan un potencial y poder comunicarse correctamente con sus pares. La mayoría de los métodos de enseñanza de la lectoescritura se parte de los conocimientos previos de los niños que traen desde casa. Quiere decir esto que los niños desde que están en casa con sus garabatos, con su balbuceo, con sus señalamientos, ellos ya se comunican. Los métodos de lectoescritura, a pesar de sus variantes, todas coinciden con enseñar a los niños en primero las vocales, después las consonantes y posteriormente ir uniendo las letras con las vocales para formar sílabas, evolucionando a palabras, oraciones y al final escribir textos de su interés. La escuela es el lugar fundamental para aprender a leer y escribir de manera formal. 1 minuto. Se me atoró acá, pero bueno, les comentaba, con las conclusiones que tenemos en esta investigación, aquí está, en el estudio relacionado con los métodos a través de la historia, promover el aprendizaje contextualizado y proyectado para la mejora continua de los desempeños de los niños en primer grado, así como las tendencias a nivel internacional y nacional. Y se concluye que enseñar a leer y escribir es a través de diversas actividades que dan soporte y cimiento en el proceso a los estudiantes para poder habilitar las funciones ejecutivas y así poder ellos desarrollar sus aprendizajes esperados. Es cuanto.
Muchas gracias, estimada maestra Livia. Gracias por su propuesta innovadora de estos 20 días para consolidar la lectura en las y los estudiantes. Gracias por su disertación y muchas felicidades. Tenemos en este momento la presencia y participación de la maestra Flor Dávila Jácome. Florcita, como le decimos de cariño. Le recibimos con afecto, Florcita, adelante. ¿Se ve, doctor? Sí, Florcita, adelante. Muy buenas noches, doctor. Compañeras, compañeros. Mi nombre es Flor de Luz Dávila Jácome. Soy del programa Maestría, Educación e Investigación, Grupo 4, Grupo Medio 4, Guayaquil, Ecuador, de la Universidad Santander, México. Mi título de la ponencia es Fomentar el hábito lector en los estudiantes del nivel primario. El presente trabajo investigativo se canaliza en exponer aspectos fundamentales, partiendo de la realidad que se evidencia del déficit de la lectura en los estudiantes del nivel primario en la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño, ubicada en Guayaquil, Ecuador. El déficit es porque el hábito de la lectura no lo ponen en práctica, y esto conlleva al desarrollo de esta importante investigación. Al establecer el problema y objetivo de la investigación, se limita una diversión conceptual que servirá de base para el desarrollo del diseño conceptual y teórico de la ponencia. En la realidad, confina el primer acercamiento al problema de investigación, donde se manifiesta la situación carencial del conocimiento en la aplicación de estrategias para el proceso del hábito de la lectura en los estudiantes del nivel primario. Florcita, ¿no está avanzando su presentación? Seguramente usted ya va más adelante. Ahí estamos bien. Objetivo de la ponencia, situación problemática, es lo que estamos viendo. Ah, sí. Ay. Muy bien. Ya, ahí sí. El objetivo de la ponencia es fundamentar un sistema de estrategias didácticas en el desarrollo del buen hábito de la lectura del nivel primario. La situación problemática es que en la Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño de Guayaquil, Ecuador, tanto niños, niñas y adolescentes tienen un déficit en la lectura. Como lo decía, que el problema comienza que no les gusta leer, no dominan por eso la lectura. Se pretende motivar, inculcar, instruir a los estudiantes para que tomen como hábito la lectura, que les permite ser personas con sentido crítico, analítico, conscientes, que interioricen, comprendan lo que escriben, leen y hablan. Hay diferentes causas que mantienen la situación carencial en los estudiantes. De entre ellas voy a emitir 4. Las más importantes: la falta de modelos a seguir en los hogares por parte de sus familiares, la falta de inculcar a los estudiantes el hábito lector con lo que más les gusta leer. He podido detectar que a ellos les gusta leer cuentos, anécdotas, historietas, trabalenguas, etc. La falta de trabajo metódico para la enseñanza de lectura. Esto ya es por parte de nosotros los docentes, ¿verdad? La falta de espacio estratégico, así como bibliotecas, en las instituciones educativas, como en el hogar también hacer su rincón de lectura. Argumentación de la importancia de la lectura. Es de gran importancia fomentar el buen hábito lector, principalmente en niños y niñas del nivel primario,
ya que la lectura establece uno de los procesos intelectuales que mayor influencia puede tener en la formación de la personalidad. Es factible inculcar el hábito lector en los estudiantes a causa de permitirles reconocer que para obtener el aprendizaje apropiado, la lectura es altamente beneficiosa en el rendimiento escolar, ya que admite al estudiante aprender a explicar con facilidad, con un lenguaje fluido, además de tener una excelente ortografía. Por lo tanto, el buen hábito lector asegura el éxito en la etapa de la formación estudiantil, académica, así como lograr el desarrollo de sus talentos y habilidades para la vida. El estudio conceptual para formar el hábito lector de los estudiantes de nivel primario, la ONU dice que el hábito de la lectura ha sido una preocupación de los agentes educativos. Recalca que la necesidad que todo el mundo se preocupe por poseer el hábito lector. No importa si no tienen el nivel educativo que tengan, todos asumen el compromiso en provocar querer leer. Cáceres Soler Inés dice que la lectura es fundamental para la formación completa de los estudiantes y la adquisición de un hábito lector es crucial para el desarrollo educativo. Carvajal Lizardo nos dice que leer en el sentido riguroso es construir por sí mismo el sentido del mensaje. No solo en libros, no solo se lee libros, también se leen imágenes, gestos, formas, paisajes naturales. En el plano teórico para fomentar el plano lector de los estudiantes de primaria, la propuesta es aprender de los grandes maestros, los teóricos de la educación, el desarrollo de técnicas, metodologías y estrategias para enseñar a leer y fomentar el hábito lector a los estudiantes de la primaria. Frederick Skinner dice que el condicionamiento operante se produce cuando un organismo interacciona con un sistema que proporciona las recompensas como propuesta a un tipo de conducta. Lo que ha hecho, proporciona, es decir, ejemplo, decirle a un niño lo bien que lee después de un periodo de lectura en alta voz, lo cual facilita su futura emisión después de uno darle, como se dice, la confianza y él pueda tener seguridad. Vygotsky explica que la concepción constructivista del aprendizaje y defendía la importancia de la interacción con todas las personas del entorno del estudiante. No únicamente con los docentes del aula, sino también con las personas con las que él íntimamente está relacionado, que es con la familia, las amistades, los vecinos, etc. Teniendo en cuenta la participación de las otras personas en el proceso de aprendizaje. La teoría innatista dice que nos propone que el ser humano nace aprendiendo. Y esto es, en este caso, siguiendo las premisas. Doman publicó en su libro Cómo enseñar a leer a bebés, como antes lo había dicho, que no solo se leen palabras, no se leen frases, también se leen figuras, formas, colores, mensajes. 1 minuto. Mi conclusión como docente es que nosotros los docentes debemos conocer, comprender, analizar y aplicar las estrategias metodológicas técnicas con material didáctico y concreto para inculcar el buen hábito a la lectura de los estudiantes, ya que por medio de la misma aprenden a comprender y lo que indica y expresa el texto,
para desplegar todas las actividades con eficacia. En consecuencia, el desarrollo de esta destreza del hábito lector en los estudiantes es esencialmente importante, parte fundamental de la preparación para la vida, ya que la exuberante y constante demanda sobre el uso de la tecnología en diversos cursos existe poner en práctica la venta de la lectura. Este ha sido mi aporte, querido doctor y compañeras y compañeros. Muchas Les gracias. agradezco. Gracias a ti, estimada doctorcita. Muchas gracias por tu presentación, por tu disertación y por que sabemos el enorme compromiso, el esfuerzo que has puesto para esta presentación. Así que deseamos lo mejor en el resto de la investigación. Viene adelante una serie de actividades, tareas investigativas que realizar y sin duda tendremos excelentes resultados. Así que muchas felicidades, Florcita. Muchas gracias, querido doctor. Gracias. Y en este momento vamos a dar lugar para que Vanessa Cortés Burgos tenga su presentación en este congreso, en esta edición número 8 de los congresos internacionales de nuestra universidad. Así que adelante, es su tiempo. Adelante, Vanessa. Ya está aquí con nosotros. Gracias. Si gusta abrir su micrófono, Vanessa, para escucharle. Muy buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy yo voy a exponer la potencia de estrategias interactivas para mejorar el proceso de motivación por la lectura en los estudiantes de segundo grado de educación básica, un proyecto para la escuela Carlos Julio Arosemena Tola en Quevedo, Ecuador. Dice, el presente estudio tiene como propósito fundamentar las estrategias que serían próximamente aplicadas en los procesos de formación por medio de un diseño teórico obtenido de fuentes confiables para fortalecer el desarrollo e implementar nuevas estrategias interactivas para mejorar el proceso de motivación por la lectura en los estudiantes de segundo grado año de educación básica para la escuela Carlos Julio Arosemena Tola. Como es de conocimiento, dice que la lectura es un proceso interactivo en que se establece una importante relación entre el texto y un hábito lector, ya que como la lectura contribuye a las áreas cognitivas en el cerebro y en el desarrollo emocional, es importante adquirir un hábito lector desde edades muy tempranas, para que esto tenga beneficio en el aprendizaje de los niños. Aquí vemos la necesidad. Dice, la necesidad se presenta en la Escuela de Educación Básica Carlos Julio Arosemena Tola en Ecuador. Se puede observar la falta de estrategias didácticas para mejorar el proceso de motivación en la lectura de los estudiantes para que tengan un buen desempeño y puedan leer correctamente y mejorar su aprendizaje. En la realidad, en la escuela es preocupante la falta de lectura en los estudiantes porque le dan poco interés a la lectura debido a la falta de estrategias y aprendizaje por parte de nosotros los docentes, padres de familia y comunidad, porque para aplicar un hábito lector no solo depende de los docentes, también eso depende de los padres en casa que le inculquen el hábito de leer a los niños. La situación problemática. La problemática es evidente. A través del tiempo se observa que la falta de estrategias, ya sea por los docentes, esto ocasiona un problema a la sociedad estudiantil. Que ya porque como los niños no leen, tienen un vocabulario pobre,
no les gusta hablar en público. Hay niños que en verdad que a veces salen de la escuela y tampoco leen, van al colegio teniendo este déficit, porque el Ecuador sí tiene un alto déficit en estudiantes que no les gusta leer. De igual, el gobierno ahora tiene como estrategia que ahora las instituciones públicas lean. Tenemos, por ejemplo, que aplicar el día de la lectura, un día de la semana, porque los niños en verdad tienen déficits en la lectura. Aquí tengo el problema que dice que cómo potencializar el desarrollo en la lectura en los estudiantes de segundo año de educación básica. El objetivo es dice un proceso de desarrollo en la lectura. Y el objeto y el objetivo es diseñar. Yo voy a diseñar unas estrategias didácticas para el desarrollo en la lectura en los estudiantes de segundo año de educación básica. Aquí tengo la sistematización teórica. Tengo aquí los autores como Piaget, Vygotsky, David Ausubel. Dice que aquí, por ejemplo, en Piaget, la teoría nos habla sobre el desarrollo cognitivo. En cambio, la teoría de Vygotsky es una teoría sociocultural, que es el proceso de comprensión del aprendizaje, con el proceso jerárquico interno de correspondencia. David Ausubel es la teoría del aprendizaje significativo. El aporte es el aprendizaje es activo. Brumer, que el aprendizaje por descubrimiento, que se considera que el estudiante aprende en función del descubrimiento guiados en una exploración natural y propia por la curiosidad de los niños. Aquí yo le hice una línea de tiempo como ha venido evolucionando la lectura, que apareció en la escritura en el año 3500 a.C. Ahí en el siglo XIV surgen las imprentas modernas. En el siglo XV está la difusión de los textos. En el siglo XVII la lectura se transformó en una actividad pública. En el siglo XVIII está la explosión de los hábitos lectores. En el siglo XIX tenemos que aquí la gente pasó de un modelo intensivo a la lectura extensiva. En el siglo XX que se crean las bibliotecas, las organizaciones, programas de alfabetización. Y en el siglo XXI que están las técnicas en formas de lectura que se mantienen casi variables desde aquel entonces. En la metodología yo voy a utilizar el método de inducción y el método de deducción. Dice que la inducción es la manera de analizar una información concreta para entenderla y sacar la conclusión sobre dicha idea. El método deductivo es para verificar si una información es verídica y se usa razonamiento aplicable en las leyes de deducir casos simples. Aquí yo tengo el aporte, el posible aporte teórico del trabajo de mi investigación, que dentro de los posibles aportes se menciona que el modelo teórico fundamentado en un sistema de estrategias interactivas para mejorar el proceso de motivación de la lectura en los estudiantes de segundo grado, año de educación básica, es un proyecto para la escuela. Esto demostrará que mediante el uso de diversos métodos investigativos y fundamentación teórica para el desarrollo de habilidades que actúen como facilitadoras de los procesos de aprendizaje, siendo necesario utilizar estrategias que puedan contribuir. Como conclusión, dice que aquí como conclusión
Para llegar a esta de aquí, yo puse que yo voy a planificar actividades concretas relacionadas con la motivación de la lectura para los alumnos de segundo año de educación básica primaria. Para así promover la lectura y motivar el proceso de enseñanza de aprendizaje. Este objetivo se va a conseguir tras proponer, yo voy a proponer 6 actividades relacionadas. Puede ser con leyendo fábulas, leyendo cuentos, porque eso es lo que le gusta a los estudiantes. Voy a hacer a través de distintas estrategias, ya sea con una lectura silenciosa, una lectura de alta voz, podemos hacer debates. También se va a aplicar estrategias interactivas para mejorar así el proceso de enseñanza y lenguaje en los estudiantes. Aquí yo también voy a aplicar talleres para los docentes que les sirva como herramientas para aplicar estrategias y ya la lectura no sea tan, sea motivada, ya sea por materiales concretos que ellos necesiten y utilicen para así motivar a nuestros estudiantes a leer. Muy bien, estimada Vanessa, muchas gracias. Gracias por tu presentación, por tu disertación, por las propuestas que estás generando, por todo el ejercicio investigativo que desarrollas hasta este momento. Muchas felicidades y muchas gracias. Vamos a dar lugar en este momento a Magali Esperanza Reyes Legarda. Adelante, estimada Magali Esperanza, es tu tiempo. Adelante, Magali, gracias. Y puede abrir su micrófono para escucharle, Magali. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué ¿Me tal, Magali? confirman si ya se visualiza? Ya se dejó de ver, estaba viéndose, pero ya no se ve. ¿Sí se Y visualiza la diapositiva? no se ve. Si gustas volver a presentarla porque no se ve, Magali. No se ve. ¿Tú sí nos escuchas? Bien, no sé si Magali está aquí con nosotros. Ahí, me confirman, por favor, si No, se puede observar. no, Magali, no se observa. Me parece Sí, que no se observa y parece que confirman, por favor, si es- no se ve, Magali. Y tu internet debe estar un poco mal porque se escucha muy cortada tu voz y no logramos verte. Yo espero que si Magali nos me escuchas y puedes confirma volver a... si, perdón, Tu sí, internet no debe sé si estar me escuchan, fallando. disculpen, creo que es el internet. Sí, Sí, te escuchamos ahí, por entrecortado. favor, Ahí está ya presentándose. ahí. Sí, adelante, Ya, te escuchamos. muchísimas gracias. ¿Sí me Adelante. escuchan correctamente? Sí, correctamente, adelante. Adelante. Adelante, Magali. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Magali Reyes. Soy de Santo Domingo, Ecuador. Y es un gusto presentarles el proceso de lectura comprensiva y los hábitos de lectura en los estudiantes de segundo a séptimo año, dirigido a docentes de la Unidad Educativa Palmar del Bimbe. El objetivo de esta ponencia es socializar con ustedes los diferentes avances de este trabajo de investigación doctoral que se han realizado hasta el momento. La situación problemática. En la unidad educativa Palmar del Bimbe, los estudiantes presentan debilidades a la hora de leer y escribir correctamente. Los docentes no fomentan el hábito lector y no existe motivación. Por lo tanto, estos docentes deben dejar la enseñanza tradicional e implementar un nuevo sistema de estrategias que permitan el perfeccionamiento del desarrollo de estas habilidades. Mi objeto de estudio es el proceso de formación de lectura comprensiva, el desarrollo del hábito lector en los estudiantes de la Unidad Educativa Palmar del Bimbe. El diseño metodológico está compuesto por las preguntas científicas, las tareas de investigación
los métodos y los posibles resultados. La primera pregunta científica es, ¿cuáles serán las tendencias conceptuales, teóricas e históricas de mi objeto de estudio? Frente a esta pregunta existe la primera tarea de investigación que ya la realizamos. ¿Cuál es la primera tarea de investigación? Estudiar las tendencias conceptuales, teóricas e históricas del objeto de estudio. ¿Cuáles son los métodos a utilizar? El método de análisis-síntesis, de inducción-deducción, el método histórico-lógico y el método dialéctico. ¿Cuáles son los posibles resultados? Una sistematización de las tendencias conceptuales, teóricas, históricas del objeto de estudio a nivel nacional e internacional. El sistema categorial está compuesto por los conceptos generales, particulares y conceptuales. Los conceptos generales son cada una de las palabras que integran mi objeto de estudio. Luego vienen los conceptos particulares y por último los conceptos singulares, que ya son mis conceptos propios como doctora en ciencias de la educación. Aquí pongo un ejemplo. Dice, la lectura, escritura y el sistema de estrategias es un paquete completo sobre cómo hacer de la lectura un hábito. Es el conjunto de recursos educativos que pueden ofrecer la institución para lograr el objetivo, y las estrategias son las actividades que se propone a Reyes 2022. No me avanza la siguiente diapositiva, no sé si me escuchan. Sí te escuchamos. Sí te Ya, no me escuchamos. avanza, pero no Ah. sé por qué, creo que es el internet, pero voy de manera verbal. Adelante. La siguiente diapositiva habla de la sistematización teórica. Está la teoría, el teórico y el aporte que este hace. Primero tengo a la teoría sociocultural de Vygotsky, que habla de una teoría, es una teoría de interacción social, de la práctica social y de la comprensión. Luego tengo a la teoría del aprendizaje social de Bandura, el aprendizaje por imitación y el docente como modelo. Este proyecto está basado en que el docente tiene que ser un modelo y un espejo a seguir. El docente tiene que ser lector para formar estudiantes lectores. Luego tengo a la teoría de la madurez de Bastidas. En esa teoría de la madurez dice que el proceso de lectura inicia con la madurez neuronal. Es decir, que el estudiante tiene que tener una edad adecuada para que pueda empezar a leer y no tenga complicaciones en el resto de su vida. Y luego tengo lo que son las teorías de las estrategias lúdicas del teórico Reyes, que dice que el juego es la estrategia más certera. Y en este caso propongo una lectura, aprender a leer, a desarrollar el hábito lector a través del juego. A continuación tengo lo que es la evolución histórica internacional, porque esto es un proceso que se va transformando y tenemos que investigar cuál es esa historia del objeto de investigación, dónde nace, cuál es la transformación. Entonces, la evolución histórica internacional la inicia Way. Way considera en el año 1908, este es el primer psicólogo científico que se preocupa en la comprensión lectora. Luego le sigue el autor Taylor en 1956 con la teoría Closet. Él crea un test para medir la comprensión lectora. Asimismo, en el año 2004, el autor Jiménez dice que leer es decodificar y el único fin es comprender lo leído. En el año 2018, la ONU declara el año internacional del libro en el año 1972. Y por último, en el año 2019, el reto docente es la mejora de la comprensión lectora. Y no solo en el año 2019, hasta la actualidad, lo que nos preocupa a los docentes de educación general básica es la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Un minuto. Luego presenta la evolución histórica nacional. Nuestro país, el Ministerio de Leo, el proyecto José de la Cuadra, el proyecto PAP, la guía metodológica y por último en este año la animación a la lectura. También tenemos las tendencias, tenemos el modelo ascendente bottom-up
Tondao, el modelo interactivo. Tenemos la política educativa para el fomento de la lectura, Juntos Leemos, y en el año 2023 el acuerdo 08 nos habla de la animación a la lectura. Presento también lo que son las regularidades. En las regularidades dice que Ecuador tiene un nivel 2 de lectura. Ecuador es uno de los países que no leen. Las 416 bibliotecas que pertenecen al Ecuador están en peligro y la tecnología está cambiando los hábitos de la lectura. Entre las conclusiones puedo presentar que he logrado una sistematización teórica e histórica de mi objeto de estudio, que he logrado fundamentar los conceptos, he logrado descubrir teorías, he logrado conocer el origen de mi objeto de estudio. Estoy en la capacidad de realizarme una evaluación metacognitiva, qué, cómo y para qué, y también tengo la satisfacción de observar el avance que he realizado hasta el momento. Muchas gracias. Excelente, Magali, muchas gracias. Has cerrado con broche de oro tu disertación, dejándonos muy claro qué es lo que has logrado y sabemos que tu investigación avanzará con mucha excelencia, con calidad. Muchas felicidades, estimada Magali. Muchas felicidades. Agradecemos tu participación y en este momento llamamos a Yuri Yalili Vargas para que nos presente su trabajo de investigación. Adelante, estimada Yuri. Sí, buenas tardes. A ver, permítame un momentito. Sí, adelante, Yuri. A ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos un tema a compartir con ustedes, el avance de mi investigación titulado Concepción didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en niños con síndrome de Down. Esa es una propuesta para la escuela donde estoy trabajando, una escuela de nivel social, es rural, de nombre Miguel Medina Viles. Mi nombre es Yuri Vargas Kawich y soy maestra de nivel primaria. Pues esta investigación, lo que me motivó a llevarla a cabo fue la necesidad que aquí planteo. No sé si me escuchan bien. Bueno, Sí, te escuchamos bien. Adelante. sí, continúo. La situación es que con respecto, la situación problemática es que en la escuela donde laboro hace falta estrategias didácticas para atender a niños con síndrome de Down, que se han vivido casos donde los maestros pues se encuentran con la dificultad de cómo atender a estos niños por la cuestión de que falta las estrategias metodológicas y se ha encontrado la dificultad en cada uno de ellos y es aquí donde planteo esa necesidad de investigar las diferentes formas de aprendizaje, los métodos de enseñanza, así como las estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los niños y las niñas con síndrome de Down, de tal manera que el docente logre promover esa inclusión social en el ámbito educativo, que es una de las situaciones que por lo general pues tiene la tendencia pues quizás a rezagar a estos niños con síndrome de Down. Entonces aquí, bueno, planteo lo que es el problema de aprendizaje. Como ya había mencionado, para que se requiere de aplicar estrategias metodológicas más acertadas para lograr que este proceso de adquisición sea más favorable y en cada uno de estos alumnos con estas características. El objetivo, bueno, antes la propuesta práctica es desarrollar un taller para los maestros
donde ellos van a tener la oportunidad, aquí como lo dice el objetivo, de aprender, de conocer teorías, de conocer estrategias didácticas para poder atender a los niños con síndrome de Down, cada uno de los alumnos. Y bueno, también uno de los objetivos de aprendizaje de este taller es que al concluirlo, bueno, los docentes estarán capacitados para desarrollar, aplicar esas estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los niños con síndrome de Down a través de la revisión de lecturas sobre el tema de autores reconocidos y destacados sobre esta materia, así como encuentros presenciales, pero sobre todo el análisis de su práctica docente. Sabemos que cuando compartimos nos enriquecemos todos y creo que es una práctica que en cada escuela se debe de llevar a cabo, el compartir experiencias y, ¿por qué no? También las experiencias quizás malas para poder aprender de ellos y para poder tomar quizás hasta, pues, quizás de los mismos compañeros, pues, esas prácticas pues que han llevado a cabo, que les ha servido. En este caso, en este taller, se va a poner a disposición de los maestros y van a tener la oportunidad no solamente de trabajar de una forma colaborativa, sino contribuir uno con otro a poder enriquecer el trabajo que se está llevando a cabo, en este caso, en la escuela donde estoy laborando. El aporte teórico también de esta investigación comprenderá el diseño de un sistema de estrategias didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectoescritura de niños con síndromes de Down. Esta primera contribución práctica que surge de esta investigación es el diseño de una guía didáctica del taller de competencias para fortalecer el proceso de la lectoescritura. El presente informe, bueno, de esta investigación como objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, y vemos aquí que, bueno, solamente tocando algunos autores como Comenius, algo que tomo como referencia, él menciona que enseñar se debe a una disposición de 3 cosas: tiempo, objeto y método. Entonces, actualmente, pues, vemos que el término enseñar se encuentra muy ligado a lo que es el acto educativo. Entonces, enseñar a niños con síndrome de Down no es tan fácil. Los mismos maestros lo hemos vivido, lo han expresado. Y bueno, pues se puede decir que es necesario guiar al alumno para que descubra dentro de su contexto y construya su propio conocimiento y no meramente transmitir lo que el adulto ya sabe, en este caso el docente. Entonces, es muy importante en este tema de mi investigación, algo que es necesario recalcar, la educación inclusiva. Muchas veces, bueno, en el caso de nuestra escuela, ha llegado niños con síndrome de Down donde el maestro, pues, no sabe qué hacer, se limita pues quizás a que coloree, a que recorte, a cosas, pero no es un proceso de enseñanza, no se toma en cuenta ese proceso de enseñanza. Y siempre que se dice, te va a tocar un niño con síndrome de Down, hay que atenderlo, como que el maestro se limita a decir, no va a aprender, esos niños no aprenden. Entonces, una expresión, un pensamiento muy bueno que yo tomo como referencia es que vemos en la imagen, dice, recuerda que nada es imposible hasta que alguien nos dice que lo es. Los niños con síndrome de Down, en primer lugar, ellos, pues hay una gama de artículos que, pues, en cuestión de derechos, recalca sus derechos y uno de ellos es el artículo constitucional que nos rige. Entonces, hay muchas leyes que garantizan la educación inclusiva y en este caso para los niños con síndrome de Down. Debemos de entender de que
Los niños con síndrome de Down son personas, son seres humanos como cualquiera que Así es. piensa, que siente y tiene todo derecho a ser atendido, de tal manera que su educación, su desarrollo, en este caso de la lectoescritura, sea de manera integral, de un grado para otro, porque ese es el problema que ha habido, Un minuto. que el niño con síndrome de Down, los alumnos con síndrome de Down, muchas veces en la escuela no cuentan con apoyo de educación especial, se ha relegado, y de tal manera que el niño pasa de grado y finalmente no tiene un aprendizaje, pues ahora sí, a su nivel que debe, y un aprendizaje, pues efectivo. Entonces, aquí tenemos unas tablas donde nos mencionan los autores que estamos tocando, como Muy Jean bien. Piaget, Vygotsky, etcétera. Entonces, en lo que cabe, pues, esto es lo que puedo mencionar de mi investigación y de mi aporte práctico. Entonces, les Muchas agradezco gracias. por atenderme y el tiempo que me han permitido para compartir con ustedes esta ponencia. Muchas gracias. Yuri, muchas gracias a ti, muchas gracias. Es una investigación muy sensible, muy especial, muy importante, porque da atención precisamente a una población altamente vulnerable. Y tú has puesto tu visión, tu mirada justamente muy humana en este tipo de estudiantes que merecen toda nuestra atención. Muchas gracias, Yuri, por tu ejemplo, muy amable y Sí, muchas a usted, doctor. Muchas gracias a todos. gracias. Vamos adelante en este momento con Dani Edgar Castro. Dani, por favor, este es su tiempo. Recibimos su presentación, estimado Dani. Adelante. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, No Dani. sé si me escucha. Muy bien, te escuchamos muy bien, Dani. Adelante. Bien, también voy a hacer ver no sé si está prendida la cámara, no puedo ver. Sí, te vemos bien y Ya, tú seguramente listo. nos ves. Adelante. Ya. Bien, muy buenas noches, estimado doctor, estimados compañeros. Mi nombre es Dani Castro, soy del grupo DC3 de Ecuador. A continuación voy a sustentar el siguiente tema, que se denomina importancia del método constructivista y la estrategia para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del segundo año de la Escuela de Educación Básica Fisco Misional San Francisco. El objetivo de la ponencia es la siguiente: reconocer la importancia del modelo pedagógico constructivista para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del segundo año de educación básica. Presento también una pequeña imagen de la institución donde me encuentro laborando. Es una institución que se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, ubicada en el Cantón Santiago. Como podemos ver, en la actualidad, a raíz del COVID y la pandemia que afectó a nivel mundial, nuestros estudiantes del sector rural han sufrido diversos golpes, digamos así, en la educación, dando así un problema grande como es la lectoescritura. Es así como muchos padres de familia no se han educado, por lo tanto no pueden leer y escribir, que es también causa para que los niños no dominen bien lo que es la lectura y la escritura. Así pues, también los docentes y la falta de capacitación también repercute en su enseñanza. Es por eso que como docentes debemos nosotros buscar nuevas metodologías, estrategias, ¿para qué? Para implementarnos en el aula. Así pues, el Ministerio de Educación de Ecuador plantea la aplicación del modelo pedagógico constructivista, motivando a los estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje y ampliar sus conocimientos. ¿Qué es el constructivismo en primera instancia? Se centra en la adquisición de todo un conocimiento nuevo que se produce a través de la movilización por parte del sujeto de un conocimiento antiguo. Es decir, el conocimiento previo del estudiante facilita a que el nuevo aprendizaje se marque de manera significativa. Es decir, pero nosotros debemos basarnos también en el contexto
a diferencia que nuestro Ministerio de Educación lo hace de manera general a nivel nacional. Esto lo hablo aquí en Ecuador. Desde el constructivismo se puede pensar en dicho proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, oposición y al diálogo para llevar una síntesis productiva significativa. Es decir, como docentes no podemos tener la razón. Cada estudiante vive su mundo y por aquello ellos pueden construir su propio significado, pero nosotros debemos guiar para que lleve bien el significado. Ellos lo pueden entender de educación o pedagogía, o lo pueden entender de diferente manera, pero siempre y cuando de acuerdo a los principios escritos por escritores quienes trascienden en la historia. La importancia del constructivismo. El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el que el aprendiz construye activamente nuevas ideas o conceptos. Como decía nomás hace un momento, me encuentro en la parte oriental del Ecuador, en el sector rural, donde la pobreza, las dificultades económicas repercuten en el aprendizaje de un estudiante. Así pues, el constructivismo es una teoría del aprendizaje y un enfoque de la educación que pone énfasis en las formas en que la gente crea el significado del mundo a través de una serie de construcciones individuales. Cada cultura, cada pueblo tiene sus construcciones individuales. Es por eso que nosotros no podemos repercutir ni cambiar eso como docentes. La concepción constructivista. En primera instancia, como bien decía hace un momento, nosotros somos transmisores de conocimientos. Nosotros somos guías, facilitadores. A su vez también jugamos un papel muy importante en la parte pedagógica. ¿De qué sentido? Nosotros como docentes debemos directamente para una clase saber planificar, saber con qué grupo nos encontramos. De esa forma nosotros construiremos algo positivo en la educación. Caso contrario, nosotros estaremos llevando a un fracaso escolar, digámoslo así. ¿Qué es la estrategia? La estrategia, pues, los utilizamos nosotros los docentes cuando ya estamos dentro del aula. Las estrategias son procesos de toma de decisiones conscientes e intencionales, en los cuales el alumno elige, recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda o objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en la que se produce la acción. Es decir, nosotros como docentes debemos actuar, no quedarnos simplemente en un documento escrito. Siempre debemos estar poniendo en práctica y buscar la mejor manera de que ese aprendizaje significativo quede marcado en el estudiante. Tenemos también la metodología y las estrategias metodológicas que son muy diferentes. La metodología en sí nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz. ¿Con qué fin? Con un fin de alcanzar un resultado deseado, un objetivo en el cual está bien determinado ya por el Ministerio de Educación y en el cual nosotros también debemos enmarcarnos en cumplir hasta el 100%. Las estrategias metodológicas permiten identificar aspectos como son los principios, criterios, procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación de procesos. Es decir, ya aquí cada docente busca la alternativa adecuada para evaluar. No podemos evaluar a un estudiante que se encuentra en la parte rural como en la parte urbana. Son contextos muy diferentes, que eso siempre debemos tomarlo en cuenta. Y lastimosamente, eso ha sido una de las fallas, digamos así, acá en Ecuador, por lo que no está contextualizada la educación. Así pues, nosotros como docentes, hasta el día de hoy, y lo digo yo también como docente, continuamos con métodos tradicionales. Obviamente sus métodos tradicionales han dado buenos resultados, pero como docentes ya debemos ir innovando con la tecnología. Debemos ir buscando nuevas formas de enseñanza. Ya esto de repetir continuamente con los estudiantes ya se acabó. Por lo tanto, nosotros debemos buscar nuevas formas de enseñanza. Entre ellos tenemos el método alfabético, ecléctico, el método Montessori, método fonético, método global, silábico y palabras normales. Por eso, compañeros, es necesario
innovar siempre. Recomendaciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Un minuto. Primeramente, capacitar a docentes. ¿Quién debe ser el Ministerio de Educación? Seleccionar recursos que motiven a nuestros estudiantes. Innovar, poner en práctica nuevos métodos de enseñanza y eso poder compartir a los demás compañeros. La capacitación personal. Yo debo buscar formas de capacitarme y aprender nuevas cosas. Ser empático a la hora de brindar clases, que es algo importante. Realizar concursos de fomento de la lectura, utilizar medios tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje, brindar retroalimentación y recuperaciones pedagógicas, sobre todo a niños que no han alcanzado su aprendizaje. Como conclusión, puedo concluir manifestando que el problema de la lectoescritura es un problema en la vida del hombre, ya que para cualquier actividad cotidiana es necesario saber leer y escribir correctamente para no ser discriminado ante la sociedad ni que se vea afectada mi vida. Nosotros como docentes todo el tiempo debemos estar investigando nuevos métodos, técnicas para la enseñanza de la lectoescritura y así poder presentar a la sociedad una educación de calidad y sobre todo fomentar la lectura y escritura. De nosotros depende, compañeros, el fracaso o el éxito de la educación. No depende de nadie más. Recuerden que estamos educando personas, no objetos. Muchísimas gracias. Una buena noche, doctor. Muchas gracias, muy amable, estimado Dani. Muchas felicidades. Excelente presentación, con mucha claridad, con mucha pertinencia. Gracias. Hay comentarios aquí también para ti, para los demás colegas respecto de la excelencia de sus disertaciones. Me sumo a sus felicitaciones también. Muchas gracias. Y en este momento vamos a dar paso para, sí, gracias a ti, para Juan Bolaños Méndez. Juan también nos presenta una investigación que tiene que ver con toda esta competencia lectora que durante esta tarde hemos estado abordando. Adelante, Juan Bolaños. Buenas noches, Doc. Estimados compañeros, por favor, si me permiten compartirles. Claro que sí, adelante. Doctor, por favor, me confirman si estoy presentando, me ven y me escuchan. Sí, se ve muy bien y te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Permítanme presentarme. Soy Juan Francisco Bolaños. Pertenezco al grupo número 6 del doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente estoy trabajando en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Y bueno, en realidad el día de hoy quiero hacerles una presentación sobre el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes universitarios, que es una realidad muy necesaria. Y se basa en mi proyecto de investigación que tiene el título, el modelo de carácter curricular y extracurricular de desarrollo de la competencia lectora para mis estudiantes universitarios de primer año que pertenecen a la tecnología en seguridad de prevención de riesgos laborales y que está orientada a definir un proyecto para la implementación de este desarrollo de la competencia lectora. A continuación, voy a presentarles unos breves datos estadísticos de toda la investigación. En realidad es bastante llamativo la información que se puede encontrar. Actualmente, y creo yo que nosotros como docentes somos quienes estamos más palpantes de la realidad de nuestros estudiantes en cualquiera de los niveles educativos, desde los más básicos niveles escolares hasta quienes estamos impartiendo clases en las universidades. Pues esto se refleja en las siguientes estadísticas. De acuerdo al informe del Banco Mundial con UNICEF y la UNESCO, ellos prevén que de cuatro de cada 5 alumnos que están en sexto grado en toda América Latina y el Caribe no van a alcanzar el nivel mínimo de la comprensión lectora al paso que vamos. Asimismo, un artículo del Diario de la Educación señala que en América Latina ha disminuido la población que lee. En el 2016 había un 80% del porcentaje de la población que leía. Y en el 2022, hasta el año anterior, esta población que lee se redujo en un 71.8%. Esta población que fue objeto de estudio leyó algún material en los últimos 12 meses, es decir, en el transcurso de un año. Asimismo, tenemos un artículo del diario DW, donde indica que la tasa de alfabetización de América Latina es del 93.4% y el 90.2% es en el Caribe.
Pero la UNESCO informa que 2 de cada 10 personas en nuestra América Latina no tienen los niveles mínimos de una buena comprensión de la lectura. Y orientándolo a mi país, a Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, el 26.5% de los ecuatorianos no dedica tiempo alguno para leer. De esta encuesta, de estas personas auscultadas, el 56.8% en diferentes edades dice que no tienen el hábito de la lectura porque no tienen interés alguno y que está orientado su tiempo al teléfono, a las redes sociales, porque ubican y encuentran información mucho más rápida. Y el 31.7% no lo hace porque no tiene tiempo alguno. Asimismo, nos indica este estudio que el 50.3% de los ecuatorianos, de los que leen, de los que todavía aún leen, lo hacen de 1 a 2 horas a la semana, únicamente a la semana. Y el 13.5% lo hace de 3 a 4 horas a la semana. Asimismo, este estudio, que lo desarrolló el INEC, determina que los niños en el Ecuador obtuvieron una calificación muy por debajo de la media regional de América Latina, que es un nivel de 699. Y que este desempeño es muy bajo a nivel del Ecuador en comparación al continente Américo Latino y del Caribe. Este estudio es bastante considerable porque se tomaron en cuenta a 13.434 niños de donde se obtuvieron estas estadísticas. Eso es lo bastante llamativo. Pues es nuestra población a futuro, son nuestros líderes en pocos años. No sé qué pasó, se me colgó la Ahí ya, pantalla. ahí ya se ve. Sí, antes de iniciar mi exposición con respecto al tema, quiero yo hacer una diferenciación de estos dos conceptos que son bastante llamativos, son muy relacionados, pero muchas de las veces los confundimos, pero al mismo tiempo son bien distintos, que es la competencia lectora y la comprensión lectora. En breves rasgos, la comprensión lectora está subdividida dentro de la competencia lectora. La comprensión lectora únicamente está orientada a comprender el significado de lo que está escrito, de lo que se está leyendo, por medio de identificar y comprender el significado de las palabras, por medio de una decodificación de las oraciones, de los párrafos individuales y de construir un significado global de ese texto en específico. Pero la competencia lectora va mucho más allá. Nos orienta a que la persona va a comprender el texto, va a interpretarlo y sobre todo va a utilizar el contexto de la lectura para utilizarlo en diferentes situaciones. Es decir, va a tener la capacidad de comprender, de entender el significado de las oraciones y va a tener la capacidad al final de hacer una inferencia individual, es decir, de relacionar la información que obtiene del texto y obtener un conocimiento que le pueda ser utilizado para fines específicos a futuro. Esa es la diferencia bastante abismal entre la competencia lectora y la comprensión lectora. Bueno, la investigación está orientada a la población de la tecnología en seguridad de prevención de riesgos laborales que está en la Universidad de Fuerzas Armadas. Actualmente esta carrera se le imparte o le está desarrollándose en la sede de la universidad que está en La Tacunga, ubicada en Cotopaxi. Esta carrera pertenece al Departamento de Seguridad y Defensa. Actualmente tenemos 12 docentes y 23 docentes de las carreras duales. Y tenemos una población en esta carrera de 123 estudiantes que están divididos en los 4 niveles que pueden ver en la presentación. Bueno, ¿cuál es la situación, nuestra realidad y la necesidad? Un minuto. Nosotros como docentes hemos visto que actualmente tenemos nuestros estudiantes una debilidad en la disminución del hábito de la lectura, que se refleja en la disminución de la capacidad de aprendizaje y con todos los problemas que se ven en la lámina, el déficit de comprensión, tenemos vocabulario limitado, un déficit de comprensión de significado, hay una ausencia de la capacidad de expresión
Entonces se ve necesario establecer un modelo que motive estabilidad para que vaya de lo simple a lo complejo, de lo próximo a lo remoto, y que nuestros estudiantes vayan y tengan la capacidad de adquirir un criterio global sincrético, de conjuntar corrientes de diferente índole y estructurarlo para obtener una opinión propia. Estos son los objetivos de mi investigación. El objeto, y en base al problema que tenemos, es una relación, un cuadro de resumen que me permito presentarles, con la intención de, la intención final de mi investigación es que nuestros alumnos asimilen los contenidos con un desarrollo mejorado del aprendizaje para que puedan entender y alcanzar una adecuada comprensión. Muy bien. Mis conceptos singulares están orientados netamente al proceso del aprendizaje y el desarrollo de la competencia lectora de mis estudiantes universitarios. Y a continuación tengo básicamente los autores que van a ser incluidos dentro de mi trabajo de investigación. Actualmente yo puedo dar las gracias, puedo decir que de acuerdo al proceso de investigación he conocido mucho, y en base a estos autores que se pueden presentar, el desarrollo de este proceso educativo está orientado a impartirles a mis jóvenes, a mis estudiantes, un proceso que les permita volver a amar a la lectura. Y que tengan la capacidad de enriquecer su vocabulario y que obtengan la capacidad de obtener sus propios conceptos y que puedan aplicarlos a futuro ya como técnicos en la parte operacional. Esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Francisco Bolaños, muy amable. Hay una enorme claridad en tu disertación. Sabemos que tienes una solvencia enorme para desarrollar tu investigación y nos has dado una excelente explicación, una demostración de lo que estás haciendo y de lo que viene en futuro para poder desarrollar esta competencia lectora en los estudiantes. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, y vamos en este momento a darle lugar a Marlit Eufemia García Vargas. Adelante, Marlit, es el tiempo para tu disertación. Marlit, adelante. Ya está en proceso aquí, se empieza a ver. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Y con todas las personas que estamos participando en este importante y hermoso Congreso Internacional. Mi nombre es Marlit Eufemia García Vargas. Pertenezco al grupo MEDI4 Ecuador. Hoy les quiero compartir acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación Básica El Congreso. La escuela es en la parte rural. Entonces, a continuación, el docente, que es uno de los personajes principales dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, permite que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento a partir de la investigación de los procesos de la lectura, como también de los procesos de la escritura, de forma simultánea, organizada y didáctica. Pues en esta situación, ahora voy a describir la realidad, la descripción de la necesidad y la situación problemática. A partir de la descripción de la realidad de mi institución, donde yo laboro, donde yo trabajo, aunque se cuenta con docentes capacitados en educación primaria, se percibe la falta de innovación en el método empleado de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. A más de aquello también de la desactualización de conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas. Porque de pronto nosotros por encontrarnos en la parte rural no es que no lo tenemos, sino que no, como docentes no lo hemos aplicado a la realidad. No hemos hecho uso de esas herramientas tecnológicas para sacar provecho y trabajar con los niños. Ahora bien, en la descripción de la necesidad de mi institución, el cuerpo docente, todos nosotros debemos enfocarnos
en el desarrollo de nuevos métodos alineados a sistemas físicos cibernéticos, que es muy importante para alcanzar una enseñanza-aprendizaje más eficiente y contar con un sistema de estrategias que favorezcan al mismo. Es decir, que cada uno de nosotros debemos innovarnos primero como docentes de manera que tengamos un proceso significativo hacia los estudiantes. O sea, irradiar esa energía para que ellos también lo vayan utilizando el Internet en este caso en cosas constructivas, en caso que les vaya a servir. Porque ahora los niños hoy por hoy son, a pesar de tener una edad tan corta, pero lo manejan muy bien el celular. Y eso que la pandemia ha hecho que nosotros, bueno, acá en Ecuador, como docentes, tratemos de aprender de manejar la computadora, el Internet, para poder compartir nuestras clases. Mientras tanto que los niños ya lo manejan a través del derecho el celular. A veces como que nosotros como docentes nos hemos detenido un poquito en manejar los celulares y esas máquinas. Entonces ahora voy a tratar de hablar sobre la situación problemática. La ausencia de métodos alineados a sistemas físicos cibernéticos no ha permitido desarrollar al máximo las habilidades de lectura y escritura, aunque se cuenta con docentes capacitados en educación básica que percibe falta de innovación en el método empleado. Es decir, que nosotros, bueno, en la institución hemos contado con una televisión, con un celular, con todas esas cosas, pero el temor de poder manipular no se ha hecho directamente que podamos entrar con facilidad a esos niños para que ellos tengan un estudio significativo para que entiendan y comprendan de la mejor manera. Porque tenemos que buscar diferentes métodos, técnicas y todo, de manera que ese niño tenga amor a las letras, el hábito a la lectura, y que tratemos nosotros de incentivar eso, para que todo aquello sientan y les guste la lectura, para que no sea como algo tedioso y diga otra vez la lectura, porque ahora el Ministerio de Educación, muchos espacios, ahorita mismo estamos nosotros en el media hora del fomento a la lectura. Entonces ahí es donde nosotros debemos buscar y ver que el niño le guste. Al menos yo, en mi caso, que estoy trabajando con niños de tercer año de educación básica, lo que a ellos les gusta es los trabalenguas, los cuentos, las dinámicas, el juego, y que a través del juego ellos aprenden con amor la lectura. Entonces, para avanzar a ello también, nosotros tengo yo el problema, el objetivo. El problema es cómo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de tercer año de educación básica del Cantón Echandía de la provincia Bolívar en Ecuador, que permita el crecimiento en conocimiento y en el desenvolvimiento intelectual. Aparte de ello, y además de ello, también tengo el objeto, que es el factor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de tercer grado de la Escuela de Educación Básica El Congreso en el Cantón Echandía, provincia de Bolívar, en Ecuador. Y el objetivo es desarrollar un sistema didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura para los estudiantes de tercer grado, que me permita la implementación mediante una guía didáctica que lo voy a realizar en la Escuela de Educación Básica en el Congreso, en el Cantón Echandía, en la provincia de Bolívar, que es el país, mi Ecuador querido. Ya, además de eso también tenemos la derivación conceptual. A continuación, los términos que les voy a compartir me permiten sustentar mi investigación. Entonces, ahí tenemos los conceptos generales que yo lo investigué de una o de otra manera para que me ayude a mi investigación. Es decir, el sistema, estrategia didáctica, proceso, enseñanza, aprendizaje, docente, innovación, conocimiento, lectoescritura y guía. Para posteriormente, con los conceptos particulares y relacionales, que es la estrategia didácticas, proceso de enseñanza-aprendizaje, didáctica de la lectoescritura, enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, la guía didáctica. Y como factor principal, el concepto factual y singular, que es el proceso de enseñanza, de aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, en eso que yo me enmarco y que me ayuda para mi investigación,
El docente debe mantenerse en constante aprendizaje de Un estrategias minuto. dinámicas para enseñar la lectoescritura, dirigidas principalmente a estudiantes en los primeros años. Ya a continuación, también hablamos de bueno, todos los teóricos me han ayudado, pero los principales son los dos personajes, de Jean Piaget y de Leigh Vygotsky. Ya entonces ahí tenemos la línea de tiempo, y ahí tengo la descripción de, aquí está una foto de mi institución, que es en la parte rural, que yo fomento principalmente en educación elemental, media y básica, es la cual yo estoy haciendo mi tesis, y para poder ubicarme en eso. Y como conclusión tengo que la importancia de la lectoescritura en los estudiantes de tercer grado de educación básica radica en desarrollar en ellos la capacidad de expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo enriquecer el lenguaje oral. Además, con el desarrollo de la presente investigación se busca aportar a la comunidad educativa una guía que permita dejar atrás la educación mecánica, como a veces nosotros estamos estructurados en eso, y fomentar la aplicación en métodos de enseñanza-aprendizaje alineados al sistema físico. Recuerden que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Eso nos dice John Dewey. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlit. Muchas gracias. Qué hermoso lugar en donde trabajas y qué hermoso lo que estás haciendo con tus estudiantes. Muchas felicidades por tu investigación y mucho éxito. En este momento damos el lugar a Zaida del Carmen Zambrano. Invitamos a Zaida para que nos exponga su investigación, los avances que lleva de esta, sobre este modelo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y comprensión lectora en los estudiantes, en este caso, estudiantes de quinto grado. Adelante, Zaida. Doctor, buenas noches, compañeros también, buenas noches. Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar mi tema de investigación, que es el modelo didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado. Un proyecto para su aplicación en la Escuela de Educación Básica José Perfecto Quirós. Como ya lo manifestó usted, doctor, mi nombre es Zaida Zambrano, pertenezco al grupo de doctorantes de número 8 de Quito, de Ecuador. Tenemos luego el diseño teórico de la investigación, que es la situación problemática, en la que nos manifiesta que los estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación Básica José Perfecto Quirós, donde yo laboro, tienen un bajo nivel de desempeño en lectura y comprensión lectora. Esto incide en un bajo rendimiento académico que también se ve reflejado en las demás asignaturas. Además, esto también incide en que los estudiantes tengan un vocabulario escaso, dificultades en la decodificación de palabras y frases, y ante estas deficiencias, pues nosotros como docentes nos vemos en la necesidad de que se necesitan hacer los correctivos, de aplicar las medidas correctivas para superar estas deficiencias y tratar de volverlas una fortaleza con una metodología activa, dinámica, integradora, que hagan que los estudiantes pues tengan un buen desempeño en la lectura y una buena comprensión lectora, ya que de esta forma pues los estudiantes van a poder mejor desenvolverse en su vida estudiantil y, por qué no decirlo, a nivel profesional. Porque decimos pues que la comprensión lectora prácticamente viene siendo como las bases, un ejemplo, ¿no? De un edificio, pues, donde hay que poner unas buenas bases para que la parte de arriba del edificio pueda sostenerse, y más o menos es la idea de la comprensión lectora, pues los estudiantes deben tener una buena comprensión lectora. Luego tenemos el problema, que lo hemos planteado en la pregunta científica: ¿cómo podemos contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la escuela antes mencionada, que tributen al perfil de salida y que eleve la calidad del grado, con estudiantes que sean capaces de entender, de comprender, de analizar, de discernir y cuestionar contenidos, que estén capacitados para leer entre líneas, extraer los significados a partir de lo que ellos están leyendo,
Entonces, eso es en cuanto a lo que queremos como docente, pues hacer nuestra aportación, como ya lo escuchamos de los compañeros que me antecedieron, pues que tienen los temas, tenemos temas similares y donde lamentablemente pues nosotros como docentes vemos que el Ecuador, los niños tienen un bajo nivel de comprensión lectora. Este problema ya estaba antes de la pandemia. Con la pandemia lo que ha venido a hacer es agudizar esta deficiencia que la venimos arrastrando ya muchos años atrás. El objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Es desarrollar un modelo didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura y la comprensión lectora para estos estudiantes que permita implementarlo en la escuela. Luego tenemos aquí la derivación conceptual, que viene siendo los fundamentos de mi investigación, donde tenemos los conceptos generales de la investigación, los conceptos particulares y los conceptos singulares. Todos estos términos, pues, los he ido agrupando y en toda la investigación que hemos estado realizando hasta ahora, porque he estado realizando hasta ahora pues, con el apoyo de los docentes de la universidad. También tenemos los fundamentos teóricos. Tenemos aquí varios teóricos donde ellos nos hacen ese aporte y nos dan esa clarificación de ideas, cómo podemos entender todo este proceso, porque la comprensión lectora realmente es un proceso bastante complejo que hay que llevarlo desde los primeros años. Entonces, es necesario nosotros para poder entender este proceso, debemos de conocer varias teorías de varios teóricos. Y aquí tenemos también a Piaget, pues, Novad, a Suben, Vygotsky, entre otros, ¿no? Donde ellos todos, de alguna u otra forma, pues, nos aportan para podernos guiar en este trabajo. Y como algo interesante que me pareció de la profesora investigadora de la Universidad de Barcelona, donde ella dice que la comprensión lectora se basa en 3 ejes. El primero, dice, es aprender a leer, porque no es solamente aprender a repetir sonidos de palabras, sino comprender lo que se lee, entenderlo. El segundo eje para esta investigadora dice es leer para aprender en cualquier ámbito académico o cotidiano a lo largo de nuestra vida, no solamente en la parte académica, como ella lo dice, sino que sea parte de ese convivir diario. Y el último, que me parece muy interesante, que dice aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella ese acompañante discreto y agradable, divertido e interesante, porque realmente la lectura no debe ser considerarse como una tarea forzada, debe ser una lectura agradable, amena, interesante, que donde el estudiante le apetezca a él leer, pero en una forma amena, que le llame la atención. Doctor y compañeros, pues esa es mi investigación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias. Creo que nos has dejado un excelente sabor de boca en tu investigación. Estos pensamientos con los que cierras son pensamientos que motivan seguramente a todas y a todos los investigadores que te antecedieron y que tienen también la misma intención que tú, de que se pueda desarrollar la comprensión lectora, la competencia lectora. Ya escuchamos que hay una diversidad conceptual en ese sentido, y todos a través de caminos distintos, con estudiantes distintos, pero finalmente con un propósito semejante, con un objetivo semejante, en donde ustedes como investigadores y docentes están implementando de su creatividad, formulando, diseñando aportes teóricos y de aportes prácticos también para hacer que sus estudiantes realmente disfruten lo que leen. Y a partir de eso, como dijeran los antiguos, leer no solamente es decodificar los signos, sino ayuda a leer el mundo, a leer la vida y a entender por qué estamos aquí. Así que muchas gracias y muchas felicidades.
Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Gracias, estimada Zaida. Vamos a dar lugar a Magda Navia Bagui. Magda nos estará presentando su investigación y con Magda estaremos cerrando esta primera sesión, este primer día de trabajos, este primer ejercicio de nuestro 8º Congreso Internacional de Educación de nuestra Universidad Santander, en donde convergen distintos países, como ya lo hemos visto. Y bueno, yo creo que está por aquí Magda, si la podemos ver. ¿Dónde estará Magda Navia? Espero que sí. Yo no la alcanzo a localizar en este momento, pero seguramente debe estar por aquí. Con ella estaremos cerrando. Magda Navia Bagui. Sistema de estrategias didácticas para el aprendizaje significativo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de lengua y literatura en la comprensión lectora en estudiantes de 3er grado. ¿No está por aquí Magda? Parece ser que quizá tiene alguna problemática. No la veo en la lista. Magda. Estoy haciendo una revisión de la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Y estoy tratando de convocar a Magda Navia y me parece que no está. Me parece que no está Magda. Quizá usted la ha visto. Si ustedes del grupo, dígale, Magda, ya es tu tiempo. Ya. Adelante. Aquí está Magda. No, me parece ser que no. Bueno, no está. Yo estoy revisando y ya di 2 vueltas a todo el listado y no veo a Magda. Quizá hubo alguna problemática que estuvo fuera de su alcance y eso, bueno, no le ha permitido estar aquí con nosotros, pero yo estaré reportando esto para que ella pueda tener un espacio y en ese sentido, pues, tengamos la ocasión también de escucharle. Quiero cerrar este momento diciendo que hemos tenido una serie de disertaciones, 14, excelentes. Hemos tenido una variedad, aunque la temática rectora es fundamental sobre la lectura. Hemos tenido un abanico muy interesante, muy diverso, perspectivas distintas. A pesar de que hay troncos comunes, líneas e hilos comunes, cada quien está aportando de su propio ingenio y creatividad. Yo quiero felicitarles por eso y anhelo fervientemente que esta investigación que ya va en cauce, que ya va en camino, ustedes la lleven a un feliz puerto, la lleven hasta la meta que han soñado y justo puedan lograr abatir esa enorme problemática, esa necesidad que usted está construyendo para abatir y que este ejercicio investigativo dialéctico no solo le sirva a usted para superarse profesionalmente, sino que además de eso, una vez cursado su programa de posgrado en maestría o en doctorado, en realidad los beneficiarios sean sus estudiantes, la comunidad en donde usted se desenvuelve, el país en donde usted se encuentra. Por eso les felicitamos a todas y a todos por la excelencia de su presentación. Ustedes han librado una batalla el día de hoy y lo han hecho muy bien. Así que, mire, hay íconos ahí que podemos nosotros decir con corazones, aplausos. Por favor, dense un aplauso para todas y para todos ustedes. Muchas felicidades por el gran esfuerzo realizado. Estamos muy orgullosos en nuestra Universidad Santander por todo lo que ustedes han realizado el día de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Estaremos en nuestro segundo día del 8º Congreso de Investigación. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, compañeros. Gracias y felicidades. Besitos.